Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Hora Escrita. Hoy estoy con un autor de fantasía oscura que quizá ya conocéis por BookTok, es Charles Furudo. Es un creador de mundos, amante del rol y acaba de publicar Los ojos de la cazadora, una novela donde la identidad, el sacrificio y el destino pesan tanto como la magia. Así que si os gusta la fantasía con fondo, quedaos porque esta entrevista merece la pena. Bienvenido, Charles. Buenas, hola. Encantado de estar aquí contigo ahora. Genial. Charles, Carlos, ¿cómo te podemos llamar? Como queráis, o sea, como te salga. De Cualquiera de las acuerdo, dos. de acuerdo. Cuéntanos un poquito de ti. ¿De dónde te surgió esto de escribir? ¿Viene de siempre? Yo siempre empiezo como por los inicios porque siento que es vuestra esencia. Mm. Pues, bueno, yo tengo 27 años, soy de Madrid, soy farmacéutico, pero desde pequeñito siempre me ha gustado mucho lo que es la literatura. O sea, hay un recuerdo que tengo es ir con mis padres a comprar a un centro comercial y quedarme en Mm. la zona de libros con un libro sentado en el suelo leyendo, Ostras, leérmelo, súper y visual, luego ¿eh? comprármelo al salir y tenerlo en la estantería luego en casa, pero ya me lo había leído. O sea, Hala, hala, hala. es un recuerdo muy, muy vívido que tengo. De hecho, era un libro de Kika Super Bruja. Ay, me encanta. Sí, el de Drácula. Bueno, es como un recuerdo, o sea, no me lo acabé ahí, pero me lo acabé en el coche yendo a casa, o sea, Vale, creo que es era, el que tengo yo también. O sea, tengo como dos o tres. Ese también creo que lo tengo. pues es como mi primer recuerdo así con la lectura que dices, me enganchó. Y como que desde entonces yo siempre he querido crear historias, de pequeño dibujaba malamente, porque no se me da bien dibujar, y tengo un montón de historias hechas con dibujos, y ya cuando fui un poquito más mayor, cuando tuve mi primer ordenador, con 11 años, como que empecé, bueno, antes, empecé a maquetar como una primera novela, que era un thriller, una típica novela negra de asesinato en una casa Oh, con un lago. wow. ¿Con cuántos Y años? desde entonces, pues yo creo que tenía 10 11 años cuando hice eso. O sea, tengo la portada por ahí, o sea, es súper cutre. Tiene una página la novela. Da igual, pero escúchame, era un relato. Sí, 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 total. O sea, ahora lo miro y digo, joder. Qué mono. Y pues sí, y desde entonces pues como que fue avanzando más. Y luego conocí a una amiga mía con la que empezamos una partida de rol que he dicho algunas veces. Sí. Y lo bueno de esta partida de rol es que decidimos hacer toda la historia nosotros. Ay, qué guay. Desde cero. Claro. Entonces yo ponía mis cosas, ella ponía sus cosas, y esa historia pues fue creciendo, hasta que surgieron muchísimos personajes, muchas líneas del tiempo, muchas personas al final, para disfrutar. Y pues la verdad es que la mayoría de las cosas que escribo surgen de ahí porque nosotros utilizamos historia como, a ver, éramos adolescentes, teníamos 16 años. Pues Ya. para entendernos a nosotros, me siento así, pues vamos a hacer ahora que la historia vaya por aquí, porque este personaje se siente así, entonces va a conocer a otro que se siente de otra manera, y vamos a ver cómo cambia todo. Y de ahí salen un poco las ideas que tengo yo para mis libros. Es más como de ese autodescubrimiento personal mezclado Ujú. con muchas capas de fantasía, pero siempre Vale. utilizando la fantasía para representar algo de la personalidad misma de alguien. No sé si me Vale. explico. Vale. Para llegar a ese fondo, ¿no? O esa emoción o ese sentimiento de alguien. Y más bien también como un poco metáfora, Vale. Ujú. en plan, eso muy influenciado por una de mis obras favoritas, que es como que tiene diferentes capas la Ujú. historia, y en una es como una capa de todo lo que hubiese pasado, pasado por un filtro de magia. En plan, Vale, 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 vale. Creo que te voy pillando. es, Sí. es un poco complicado de entender un poco así hablándolo, Ujú. pero es como muchas veces para explorar un tema es mucho más fácil no hablar del tema directamente, sino hacer una especie de, pues sí, de metáfora de cubrirlo. Sí, En sí, plan, sí. imagínate, yo quiero hablar de alguien que se odia mucho a sí mismo, porque Ujú. no le gusta nada cómo es, cómo ha nacido. Hablarlo directamente puede ser a lo mejor para el lector un poco denso, o no, no denso, sino que al final dices, es otro tipo de novela completamente. Pero si tú a ese personaje, en vez de simplemente se odia a sí mismo, le das, yo qué sé, que está maldito porque cuando nació, y Vale. cosas así, al final tú estás transmitiendo lo mismo que vas a transmitir con una persona que simplemente tiene ese self-hate, pero al tenerlo en un setting de fantasía, como que el desarrollo de eso puede ser muy distinto y puedes, como, creo yo, vamos, o sea, Sí, sí, bajo mi sí. punto de vista. No, no, pero me gusta y Estilo, lo estoy entendiendo, ¿eh? Vale, mola. estilo, quiero representar, por ejemplo, eh, un personaje que tengo de otro libro, así. Spoiler, bueno, no es spoiler, pero yo Paréntesis, quería venga. representar con este personaje la humildad extrema, Vale. hasta el punto de que
te acaba haciendo daño a ti. En plan, que solamente te preocupas por otros y no por ti mismo. Ese personaje, por ejemplo, es típica sanadora, curandera. Vale. En plan, como utilizar, que esto no sé por qué estoy hablando de esto, pero como utilizar esa magia en los libros y esa fantasía para representar cosas de la personalidad de los personajes Vale. y temas de estos de los que a mí me gusta hablar en el libro. Ujú, ujú. Vale, lo Y está hablando entendí. de... Ujú. Sí, eso. Ostras, qué No guay. sé cómo llega esto, pero sí. Qué guay, pero es que tampoco es algo como que tú, que alguien te explicó, es como que a ti te, bueno, os salió y a ti te salió solo con la práctica pues de estos juegos de rol, de que tú reflexionabas en base a eso. Jolín, es que es bastante profundo también para quizá un adolescente, ¿no? Que Sí, no sé, en plan, al final cada uno se gestiona la adolescencia como puede, supongo. totalmente, sí, sí, En plan, y al final todos necesitamos como ese ancla moral también en muchos casos de moral y de camino y de decir, estoy haciendo esto bien, no estoy haciendo esto bien. total. Hay días que te levantas siendo adolescente y dices, es que le quiero dar una hostia a alguien. Literal, sí, Pero, sí. y también necesitas que alguien que te diga, vale, está bien que sientas eso, pero no lo hagas. Literal, literal, sí, sí. No, no, no hagas lo que te dicen tus pensamientos intrusivos. Sí, Exacto, exacto. Eso también es algo que hay que sí, decirse. sí, sí. Sí. Muy bien. Calma y respira. Sí, sí, total. Muy bien, Carlos. Muy buen inicio, muy curioso, muy visual. Tu primer encontronazo ahí con la lectura. Me ha gustado mucho, muy visual. Un niño ahí en el suelo leyendo. Muy guay. Podría hasta empezar una historia así, literalmente. Nos vamos al bloque uno, que es ya el origen de la historia. Vale. Porque nos vamos ya a meter de lleno, ¿vale? Los ojos de la cazadora, la portada súper chula, hablaremos también más adelante sobre ello. ¿Lo tienes por ahí? Ay, es que Bueno, esta es es... la versión de autor con... Bueno, pero con el cinturón, ¿no? ¿Qué se dice? sí, que encima está... Wow. Bueno, las Sí. correcciones, ¿no? Correcciones y también como relectura en plan... Cosas que quería incluir con referencia a otras cosas, en plan como ver que está todo... Pero sí, Bien, también bien muchas hilado, ¿no? correcciones, no vamos a mentirnos. Ya, sí, sí. Vale, pues nos vamos con el origen de la historia. Pregunta base, ¿en qué momento nace los ojos de la cazadora? Pues nacen dos momentos. Ujú, Porque en un momento nace como historia, pues por lo que he contado del juego de rol, como este personaje antes fue así, vale. lo que le pasó antes fue esto, que es el caso, pues Caroline, pues antes ta, que de hecho se llama Caroline, tenía ricitos estilo victoriano, o Anda. sea, un cap. Y la historia nace en 2022, realmente. Mm, 2022, 2023, como... Justo hice ayer un vídeo de eso, pero es que no tengo exactamente recuerdo de la fecha. ujú. Fue justo que acababa de... Yo, bueno, esto viene de que yo en la pandemia decidí ponerme a escribir, en plan de verdad, y tomármelo como voy a escribir libros y tal. Y de la pandemia de 2022 escribí 4 libros. Y luego acabé y dije, jo, ¿de qué quiero escribir? Y esta era como una idea que me había venido varias veces, pero que nunca la había cuadrado de decir, voy a ponerme a cuadrarla y saco los personajes, saco el mundo y saco todo. Pero una noche de inspiración me puse delante de un Word, hice todo lo que es la historia de antes, en plan, lo que es el setting del mundo, y Ujú. dije, porque yo tenía hecho como un setting antes para la historia que era completamente distinto. O sea, era un Amazonas, Oh, había wow. templos aztecas, hadas, Oh, wow. o sea, tío, dríades, hadas, ninfas, cosas así. Pero como que me vino la idea de reducir todo mucho como al concepto base y de ahí salió pues toda la idea de las hijas de la luz y todo. O sea, como de... Bueno, es que no puedo decirlo realmente porque es un poco spoiler, Claro, pero claro. eh, como que tenía una idea como con mucha más floritura, no sé si me explico, en Mm, plan, mucha más fantasía, muchas más, pues yo qué sé, más magia, más tal. mm. Y dije, que realmente, viendo la historia, no le aporta, o sea, se va a beneficiar más de un mundo más sobrio en ese sentido. Y ya me puse en verano de 2022, o 2023, 2023, verano de 2023, en julio de 2023. Ya te pusiste ahí en serio con toda la historia, ¿no? Sí. Ostras. Pues sí, es como que tienes dos momentos clave, ¿no? O cumbre para los ojos Sí. de la cazadora. Ok, ok, ok. Y fue una Cuando idea... nació el personaje y Hmm, cuando nació el libro, diría yo. ¿Sabes? En plan, vale, vale. O porque sea, al final el primero personaje fue el nació personaje. y el libro. Porque realmente el personaje nació hace muchos años.
Y las ideas que yo quería transmitir con el personaje y de lo que yo quería hablar con el personaje nació hace muchos años. Obviamente todo cambia porque al final pues no es lo mismo con 16 que con 24 ponerse a escribir un personaje que quieres que sea trágico, que quieres tratar temas como la sociedad y como cosas así, pues porque con 16 años tienes mucha rabia por la sociedad, por todo lo que pasa a tu alrededor, a lo mejor no tienes ciertas cosas tan desarrolladas y no puedes mirar todo con una mirada tan amplia como tienes con 24. Pero sí que es verdad que la idea nació con 24, uy, con 24, con 16, 17, y ya se fue moldeando, o sea, tampoco es que fuese estática. Yo creo que diría que se fue como moldeando hasta que cuando ya estuvo entera mi cerebro dijo, pues es el momento de escribir una historia de ella. Qué guay. Muy bien. Bueno, no fue. Entonces lo que la siguiente pregunta era un poco que si fue puntual o llevabas tiempo construyendo el mundo. Realmente, no el mundo como tal, pero toda la idea sí que llevabas tiempo ya moldeándola en tu cabeza. Sí, Claro. sí. Pero porque Ostras. soy incapaz de pensar solamente en una cosa. Ya. Entonces, ahora, por ejemplo, estoy con la corrección de un libro, escribiendo otro y tengo ideas de otro y es como, por favor, cabeza, para. No Claro. puedo dejar Podemos otro libro a medio. centrarnos, ¿no? En una cosa solo. Sí. Vale, el libro habla mucho de la identidad, de la pertenencia y el sacrificio, ¿vale? Así a grosso modo, ¿no? Como ideas centrales. ¿Tenías claro desde el inicio que iba a ser, que estos puntos iban a ser los ejes claro de la historia? Sí, sobre todo el tema de la pertenencia, porque al final una cosa clave que le pasa a Caroline y que es sobre su historia es el que ella no se siente realmente parte de su sociedad, Mm, porque la han expulsado, o sea, eso se ve desde el principio. Sí, medio convive con ellos porque ayuda a las curanderas de la ciudad, pero ella no forma parte, en plan, es como que está en ese, que no sabe si quiere pertenecer, si no quiere pertenecer, si le merece la pena, si, jope, me han tratado mal tanto tiempo, me están dando ahora una oportunidad, la tengo que aceptar o no. Y yo creo que eso es como preguntas al final que desde el principio sabía que quería. mm, El tema del sacrificio sí que será que también, y la identidad también, porque al final es, me parece como que son como temas muy importantes que siempre quiero, o sea, son como temas que además, personalmente, siempre que escribo algo, son como mis tres temas núcleo, que yo ujú, creo que en todo lo que escriba están ahí, porque me gusta verlo pues como de diferentes puntos de vista, ujú. para al final llegar a una conclusión. De hecho, Caroline llega a una conclusión que al final del libro. Pero sí, o sea, siempre he tenido claro como que esos eran los temas a tratar. Perfecto. Bueno, de hecho, la identidad y la pertenencia creo que es algo que nos acompaña toda la vida, en cualquier etapa de nuestras vidas. Sí. Y sobre todo cualquier persona de entre, para mí, de entre la adolescencia y joven adulto, la identidad es algo que vamos construyendo. Obviamente puedes llegar a los 40 y aún no saber un poco quién eres, pero en principio, sobre todo en estas edades, es cuando más luchas, ¿no? Con conocerte a ti mismo, con saber de dónde vienes y a dónde vas o dónde quieres ir. Y es algo muy difícil, es una lucha muy difícil. Y ver esto metafóricamente en mundos de fantasía, en personajes que luchan, que se sacrifican, que buscan, creo que es súper interesante, ¿no? Em, por ejemplo, Los ojos de la cazadora, ahora hablábamos ahora de todo esto, pero yo también ahora pensaba, si alguien no sabe un poco de qué va, vamos a hacerle un pequeño resumen, ¿no? Claro. Vale, la historia va sobre Caroline, que es una Kifir, una hija de la luz, que toda la vida ha tenido que vivir con una venda alrededor de los ojos, se la pusieron cuando era muy pequeñita, y ha vivido marginada de su sociedad, en una cabaña en un bosque, sin vivir realmente con la gente que le toca. No ha vivido con las Kifir de su edad, no ha ido a la universidad, no ha vivido, no ha tenido una vida normal. Y todo en su vida cambia cuando realmente llega un extranjero a las costas de su imperio y además su amiga Luquero, su mejor amiga, la empieza a incitar a decirle, oye, es que te tienes que quitar esa venda, tienes que ver el mundo, ¿por qué no? O sea, te están diciendo que te la dejes puesta, ¿por qué no te la quitas? Y ves de verdad qué pasa. No sabemos qué pasa si te la quitas. Y ahí Caroline empieza su viaje para descubrir a sí misma por qué le pusieron la venda, por qué el mundo se mueve así, si realmente quiere protegerlo, si no quiere protegerlo, si quiere estar ahí para esa gente que la ha dejado de lado o no. Y eso sí un Ostras, poco... es que es tan interesante, te lo digo. O sea, es como un... nos das un poquito la galletita y nos la quitas. O sea, aquí haré yo un buen corte para que, ¿sabes? La gente vea bien la de esto. O sea, a mí Em, me gusta ese camino del héroe, pero no es un camino del héroe real, porque Ujú, ella tiene dudas. No sé si me explico. claro.
Sí, sí. Ella se encuentra con una gesta heroica que sería, están atacando nuestras ciudades. Una de las dirigentes la llama y le dice, ¿puedes ser de ayuda? Y ella dice, quiero ser de ayuda. En plan, Se lo plantea, claro, se hace la pregunta. claro. No me lanzo a lo loco. Ujú, No, y también no me lanzo a lo loco porque esta gente no me ha tratado bien. total. Y aquí viene un poco también, imagino, ¿no? Tengo que ser como ellos, quizá, o no. Sí, o en plan, o quiero, o sea, si yo les ayudo, ¿va a seguir todo igual? Mm, Y luego hay una pregunta que es como, que se habla un capítulo entero de ella, que es sobre el capítulo 20 y pico, que es, yo creo que es una pregunta muy clave para todo lo que es la historia de, bueno, el tema, mejor dicho, de la pertenencia, y es, ¿qué sacrificio tiene que hacer una sociedad para el bienestar de todos sus constituyentes? En plan, ¿tiene una sociedad que aceptar a todos sus constituyentes y sacrificar calidad de vida? ¿O es mejor que excluya a aquellos que añaden dificultades o problemas a un 1%? Claro, esto es es una... el pan de cada día, sí, vale. Sí, pero es una pregunta Sí, a la que sí, al final sí, se enfrenta a ella, porque ella es ese 1%. claro, claro, Pero claro. claro, entonces es Hostia, una qué pregunta que bueno, al final ella se encuentra de cara en el libro. qué Porque bueno, claro, los Carlos. dirigentes del imperio tienen, ellas, o sea, las dirigentes del imperio, las mecedoras, tienen su idea de, nosotros estamos haciendo esto por X y tenemos nuestros motivos. Vale. Ujú. Buah, tiene muchos trasfondos, el libro, realmente, o sea, Sí, o sea, realmente sí. También hay muchos que mis amigos, los que se lo han leído, mi amiga con la que te he dicho que hemos hecho la partida de sí, rol, hay muchas que me dicen, que tengo ganas de que explores más esto. Y yo, sí, pero es que no puedo explorarlo en un libro así. En plan, claro. como que hay muchas cosas, por ejemplo, no sé si a lo mejor me estoy dando, el sistema mágico, todo el tema de dioses, poderes, en este libro no se explica nada. O sea, nada Vale. es casi nada. Es como muy pasa y ya pasa. Porque Y me este dice mi amiga, libro tiene una segunda parte o algo. no, es autoconclusivo. Ujú. Pero sí que es verdad que está metido en el universo de esta cabecita. Claro, claro, sí, 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 total. Entonces, yo lo que le dije a mi amiga es que las Kifir no saben nada de la magia. Yo no puedo explicar la magia del mundo a través de un pueblo que no la conoce. Wow, claro. No sé si, en plan, mm, Sí, es sí, como si me piden a mí que explique lo que es la informática, pues yo no tengo ni idea. vale, ya te entiendo. Qué bueno, sí, 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 sí. Vale, Carlos, muy interesante todo, ¿eh? Me está encantando, te lo juro. Vamos ahora al bloque de mundo, magia y personajes. Vale. ¿Vale? En este mundo hay la piedra del poder que marca quién eres. Entonces, ¿qué te interesaba explorar con esa idea que yo creo que va un poco ligada a la identidad, ¿no? Sí, más bien también a la importancia, o sea, una de las cosas de las que hemos hablado antes y que también mueve mucho la historia es el Mm, hecho de, yo creo que a mí me pasó, bueno, justo cuando la empecé a escribir que tenía 24 25 años, tuve un momento de revelación personal de decir, Dios mío, algún día me voy a morir. ujú, Plan, como esta jarra de agua fría que nos cae a todos en algún momento de nuestra vida de, Dios mío, haga lo que haga. sí. O Yo creo sea, que todos pasamos por esa pequeña crisis. Yo también tengo 27, que no te lo he dicho, pero yo también creo que con 23, 24, 25 tuve esa crisis de, oh, fuck. sí. Y esta crisis la reflejo mucho en el libro y yo creo que también, o sea, es uno de los temas también a tratar y que hace mucho a los personajes. Mm, Pero sí, o sea, sobre todo con Caroline quería explorar la pertenencia porque siento que muchas veces también en las obras, tanto literarias como audiovisuales, la pertenencia siempre se ve explorada por parte de gente que no pertenece al grupo. No sé si me explico. Suelen ser ujú, historias de gente que es inmigrante o que es racial. O sea, como que son disidentes, que también sí, son historias completamente válidas, obviamente, y obviamente son casos que ocurren día a día, sí, pero sí, como que sí. hay pocas historias que representen disidencia por parte de gente del mismo grupo. Ujú, sí, te entiendo. Es Quiero verdad. decir, Mm, obviamente es mucho más, es lógico y hay más disidencia y más problemática cuando hablamos de un extranjero o de una persona. mm, Obviamente las personas se encuentran más dificultades,
pero también es muy interesante ver la propia disidencia que ocurre dentro de los grupos sociales. En Y plan, ¿por qué es que estás y expulsando las a alguien? hay, Claro, 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 sí. claro. Y no sé, que tienes razón que no lo... Para... Sí que es verdad que tengo la sensación quizá que no sea tanta visibilidad, eso es cierto, sí. ¿Sabes? Porque al final, obviamente, las otras son más problemáticas porque Mm. ocupan a más gente, pero estas ocupan quizás a un número menor, pero como esa gente, no sé si me explico. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. Y también parece como que como tú ya estás aquí, ya formas parte, ya tienes que sentirte perteneciente de algo y no tiene Exacto. nada que ver, ¿no? Y quizás hasta, hasta que no se visibilice tanto, quizás hasta hace que si tú sientes eso te tengas que sentir mal. Y también hay que Sí, normalizarlo, que tú pertenezcas a un sitio que no te sientas partícipe ni perteneciente. Ahí estamos. claro que Es muy buena yo creo que esa, es ¿eh, una pregunta. Carlos? Me gusta. Sí, creo que es una pregunta que te tienes que hacer en plan de, yo he nacido aquí, pero ¿me siento que pertenezco aquí? Claro, ahí está, Yo esa crezco en es. esta sociedad, pero ¿quiero pertenecer a ella? Ujú. O estoy perteneciendo a ella porque he nacido aquí? Claro. O sea, como un ejercicio de reflexión de, jo, ¿estoy donde quiero estar o estoy donde me ha tocado estar? Esa es. Ok, muy bien. Un Pues está poco, muy guay eso también que se trate de eso, ¿eh? sí. Es un poco como el core de la novela. A ver, luego tiene su fantasía, tiene sus luchas, tiene sus cosas, pero Bueno, pero ahí está estos fondos que sí. son luchas internas que tiene el personaje, que eso es lo interesante. Vale, Y pues además, hablando, perdón, hablando de Caroline, que es una protagonista que no encaja con todo, como decíamos, ¿te atraen especialmente los personajes que viven un poco a los márgenes o que no se sienten... Hablabas que quizá también era un tema principal, ¿no? En tus novelas. sí. Realmente, pues como sí, ¿no? O sea, como también me gustan los personajes. Tengo protagonistas de todo tipo, o Ujú, sea, pero sí que es verdad que al final un personaje más marginal o que está un poquito. Es como más atractivo a la hora de escribir una novela porque tienes más de dónde sacar chicha. total, sí, eso sí, es Porque al así. final eh, su vida, sus acciones, su forma de ver el mundo está muy influenciada obviamente por lo que ha vivido. Y si lo que ha vivido no es bueno, Claro. va a intentar cambiarlo, va a intentar luchar contra ese sistema. Pero sí que es verdad que justo también me gusta mucho escribir. eh, es que no sé cómo explicarlo. Tranquilo, como puedas. Eh, no, o sea, no a lo mejor gente tan así, sino gente que participa activamente a lo mejor en las cosas que están mal, que Ujú, no, típica persona que la pasa bien, pero que a lo largo de la historia se va dando cuenta de, ostras, esto no está bien. ujú, Me vale, explico. O sí. sea, a partir de un punto completamente extraño, completamente contrario, pero llegar a la misma conclusión, entre muchas comillas. Ujú, vale, vale, bien. ¿Tenemos algún otro protagonista que aparte de Caroline? Protagonista, no. Bueno, Hay personajes Luqueros, secundarios, ¿no? sí, Luqueros, que es la secundaria, Mm, se podría decir que es coprotagonista realmente, porque al final está ahí siempre. Y es mi personaje favorito del libro encima. vale, Eh, ok, ok, perfecto. así que ahí está, sí. Y luego el otro secundario así con más peso Mm, son Axel y una diosa que le habla en sueños, que se ajá, llama la dadora de sueños, que tiene vale. otros nombres y otras cosas, pero Hasta aquí, hasta hasta aquí. aquí podemos leer. Hasta aquí. Muy bien. Y has comentado que tu favorito es la mejor amiga, ¿no? De Caroline, ¿cómo se llama? Luqueros. Luqueros. Ok. ¿Por algún motivo es tu favorita? Buf, por muchos, ¿eh? Cuéntanos Yo creo, alguna y además, cosita, ¿por qué? sin spoilers, todo el mundo que salía de la novela entiende por qué es mi favorita. Vale. También por el tema desenfadado, o sea, desde el primer momento es como muy desenfadada. En Ujú, plan, te estás leyendo, te lees el primer capítulo, es como, esta chica está cazando, recolectando cosas, yendo a una ciudad donde la gente la trata un poco mal, tal, no sé qué, y llega el segundo capítulo y la otra está hablándola de que le apetece comer, de que le ha hecho el desayuno, como bromeando todo el rato, como que es esa cercanía que al final todos necesitamos en nuestra vida diaria, y esa compañía, y al final una compañía genuina que acompaña a Carol durante todo el camino. ujú, Y nada, pero crees que está bien, dejándola su libertad para decidir, para todo, ujú. sin intrometerse. Entonces, como una muy buena representación, voy a beber agua, perdón, Bebe, de lo bebe. que es una amistad. Ujú. Muy bien. Perfecto. Nos vamos ahora al bloque 3, que es el proceso de escritura real. Aquí solo Vale. hablamos de realidades.
El proceso de escritura, ¿cómo fue? Como has comentado, primero hiciste como un borrador un poco del mundo, porque te vino una inspiración Sí. divina allí, que por cierto, te entiendo que las inspiraciones divinas existen, ¿vale? Que la gente lo sepa, existe un día o un momento en el que dices, es ahora, y tienes que ponerte a hacer lo que sea, o escribir, o yo en mi caso hacer música, pero también escribo un poco, entonces lo que sea, pero te da un día, es que es así, o una noche, o un momento. Y que estás haciendo cualquier cosa y dices, páralo todo. En plan, páralo todo, ponte a... Coges el cronómetro del mundo y haces clic, Sí, sí. Yo de hecho es que literal. me acuerdo que fue un mediodía, porque bueno, yo trabajo por la mañana, tengo horario partido, Mm. y fue un mediodía que estaba en casa, iba a hacer un curso de algo, no me acuerdo de qué era. Y dije, No haré curso. no haré curso, me tengo que poner a hacer esto. Y pum. Y ya en cuanto tuve eso, fue como, vale. Y ya empecé a organizar la historia en mi cabeza, es decir, Mm. ¿cuántos actos quiero que tenga? ¿Cómo quiero que sean los actos? ¿Cómo de larga quiero que sea? ¿Tiene epílogo? ¿No tiene epílogo? ¿Tiene prólogo? ¿No tiene prólogo? Voy a añadir algo antes de los capítulos, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho Brandon Sanderson, no sé si has leído Nacidos de la Bruma. No, Pues debería al leerlo. principio de los capítulos hay como una especie de... Pone capítulo uno y abajo un texto. Ujú. Tú cuando juntas todos los capítulos, ese texto como que cobra mucho más sentido. Ay, qué guay. Como que te va contando algo, capítulo a capítulo, pero en los textos de debajo del capítulo, ¿verdad? Como planteándome todas esas cosas. O Sí. a quién quiero poner en los agradecimientos, a quién quiero poner aquí. Pues porque, bueno, pues hay que pensar todo. ¿Cómo quiero que acabe? Y entonces ya tuve la idea de... lo primero que me vino fueron muchas frases que quería en el último capítulo. Bueno, en los últimos capítulos, en Mm. plan, porque al final nunca sabes cómo va a quedar cada cosa. Y yo abrí un Word, puse el título, que el título sí que lo tuve desde el principio, porque el título es algo que lleva aquí desde 2017. Wow, El título sí que no ha cambiado. claro. Eh, y escribí las frases. Y ya fueron como unas semanas de estar pensando. Y justo en eso, en julio, dije, me pongo. Y escribí el primer capítulo. La verdad que me quedó. Y ya. Vale. Vale, y en ese punto en el que ya te pones, ¿hay una planificación total? ¿Es una escritura caótica o un punto medio? Punto medio realmente. O sea, sí que Vale. planificación, Por lo que decías de los pero actos y todo eso, ¿no? Mm. o sea, yo planeo los actos. Además, en esta historia los actos están muy, muy, muy. Porque son parte uno Kratkos, que es donde vive Caroline, parte 2 Claza, que es otra ciudad, y parte 3 Kirona. Vale. Entonces, Son como actos que se diferencian en lugares, en localizaciones. geográficos. Mm. Claro, además son actos geográficos, entonces estaba muy claro. Y Mm. yo tenía muy claro que quería que fuesen 3 actos, porque al final es como planteamos el problema, Caroline tiene su descubrimiento, encuentra toda la problemática de descubrir quién es, de ver si pertenece, se da cuenta pues, de eso, del final de las cosas, de todo. Parte 3 ceros. Y ella llega a su conclusión. Mm. O sea, como una estructura típica narrativa Mm. de presentación, nudo, desenlace. Vale. Mm. O sea, Perfecto. en ese sentido es muy, Mm. muy básica, pero Mm. bien, o sea, funciona. Y tanto, es lo que tiene que Y, ser en general, básicamente, sí, sí. y yo lo que planeo son escenas que quiero que salgan en los capítulos, más que el capítulo en sí. Vale, Porque planeo como el principio de la novela, el final de la novela y las cosas que quiero que pasen sí o sí. vale. El intermedio lo voy desarrollando según me acerco. Ujú. Vale. Porque cuando he intentado, que ha salido fatal, planear todo un poco más así, es que al final me acabo saltando cosas. Claro, Porque no te entran, no, no entran ahí, no te llena ese momento, no que habías pensado, no coincide. no. Sí que es verdad que hice un parón de escribir desde enero de 2024 hasta mayo de 2024. Vale. Y Por problemas personales, bueno, movidas sí. Ujú. personales y tal. Y luego cuando lo retomé justo me quedaba escribir la tercera parte. Pero estos Que parones, no sé por qué fue ni se va a preguntar eso, pero sí que tengo muy claro que cuando los haces, y sobre todo cuando son cosas externas, siento que son muy importantes porque entonces toda la parte creativa que tú estuvieras plasmando allí iría envenenada de todo tu exterior, no sería, ¿sabes? completamente, en plan, yo de hecho intenté escribir, pero es que dije, es que no estoy en el mundo, en el momento de escribir porque siento que lo que yo quiero transmitir no se va a transmitir porque yo ahora no siento esas cosas. Porque tengo mis cosas en la cabeza, entonces yo Claro, no estoy transmitiendo lo que yo quiero realmente. claro. Es así, es así. Y eso.
Muy Luego me puse sabio. y Una sí, persona me fui sabia es la que sabe parar, ¿sabes? Cuando toca y gracias a eso tuviste el resultado que tienes ahora. total. Luego ya me fui, que de hecho con una amiga mía que es escritora también, que se llama Sara, nos fuimos a Luxemburgo a en busca de inspiración. Un saludo, Sara. Verá este vídeo. Espero. Un Si beso, no, Sara. nos pegaremos. Nos fuimos a Luxemburgo en busca de inspiración. O Hostia, qué sea, guay. nosotros tenemos un grupo, de hecho es mi lectora beta de siempre. Ella se lee los capítulos, capítulo a capítulo, Qué según los guay. voy escribiendo. Y dijimos, pues que nos queremos, porque antes cuando estábamos en la universidad pues era muy fácil, porque íbamos a la biblioteca y por la mañana escribíamos y por la tarde estudiábamos. Ay, Pero qué ahora que guay. está, y nos fuimos a Luxemburgo y yo en Luxemburgo escribí los capítulos más importantes de la novela. Ostras. Pues mira, esto me va Sí. de lujo porque te voy a preguntar. ¿Hubo alguna escena o algún capítulo que te costara especialmente más escribir? No por la Pues justo técnica, estos. sino más por lo que implicaba quizá emocionalmente, ¿eh? O por la Pues justo técnica. estos. Hmm, No, no, estos también, o sea, es como que yo también tenía un poco de bloqueo en esos capítulos porque para mí eran muy importantes, porque dices, hmm. joder, es como un mensaje que quiero dar en este capítulo es muy importante, eh, O que tienen que bueno, lo el puedo. peso grande de la historia también, ¿no? Realmente no es el peso grande de la historia, sino es el peso de algo que yo quería tratar, que es lo que te he dicho antes de Mm, el bajón este de los 25 años de me voy a morir. vale, sí. Pues eso tiene como un capítulo súper enfocado a ello, que justo está, además está muy cercano a los capítulos de el debate de la sociedad, de la pertenencia a la sociedad y tal. Y es como, estos capítulos son muy densos, o sea, no están fantasía, vamos de un lado, vamos a otro, nos pegamos con una cosa, dormimos bajo el sol, tal, no sé qué, investigamos las ruinas antiguas. Vale. Esto es más charla y reflexión entre dos personas. Entonces es como, lo quiero hacer bien, no quiero que se salga del marco fantástico de la novela, no quiero que de repente, pum, aquí un ensayo de 20 páginas sobre esto, pero a Sí, la vez, claro, no quiero que sea superficial. Y creo que al es final difícil, ¿eh? es muy difícil como mezclar las dos cosas sin contarle un tostón al lector, que al final el lector no va a estar leyendo la novela porque quiere leer tu disertación sobre las sociedades, está leyendo la novela porque quiere leer la historia de la protagonista. Pero Total, claro, tú como autor realmente has venido aquí a hablar de lo que quieres hablar. claro. Sí, sí, sí. Entonces, como que era un capítulo muy difícil, pero la verdad que me quedé muy contento con cómo... Vale, bueno, esa era un poco la pregunta. ¿Te sientes orgulloso del resultado, no? Sí, Muy bien. Muy bien. me costó, pero Claro, ¿cuántos capítulos fueron estos que fuiste a escribir ahí en Luxemburgo? escribí 4 o 5. En 3 días, ¿eh? O sea, esto Fue fue intenso. maratón. Sí. Y hicimos cosas, ¿eh? No solamente fuimos a escribir, Pero era hacíamos cosas. importante sacar esos capítulos importantes también, ¿no? Y de hecho dijimos, un día, cenamos fuera, nos vamos al hotel. Y dijimos, nos vamos al hotel, nos cogemos un café o algo y... Qué guay. Bueno, pero no sé, también siento que yo, todos creo que cuando viajamos ya nos da un input distinto y unas sensaciones distintas. Y si tú en Sí, ese momento necesitabas como evadirte de tu zona de confort, de tu lugar de siempre para tener esos inputs que te inspiraran aún más, fue algo súper, bueno, fue una decisión espectacular. De hecho, también haremos clip de esto porque es importante que la gente sepa que quizá un cambio de aires te ayuda. sí, totalmente, porque muchas veces como que estás siempre... A mí me gusta mucho, por ejemplo, también lo hago en Madrid, o sea, yo soy de Madrid. Y a mí me gusta a veces los domingos. Mm. Yo cojo mi mochila, cojo mi ordenador y me voy a una cafetería a tomar por culo a escribir para, ¿sabes? Como para salir Sí, de... porque al final en de tu casa es como que habitación. siempre... Sí, porque al final en casa es como que siempre lo mismo. Pero ya sales, te da el aire, vas andando, yo qué sé. Un olor. Ves una señora vestida de una manera que te dice, ay, pues mira, Sí, escuchas una canción de camino a escribir y dices, Dios mío, me inspira. Son total, como cosas completamente distintas. total. Bueno, que somos unos románticos con la vida, es lo que nos pasa. Totalmente. Es así, ¿eh? Los Sí, artistas en general, un pintor, un escritor, un músico, un tal, es que somos unos románticos de la vida y somos muy sensibles, total. pero bueno, no pasa nada. Pero hay que serlo, hay que serlo. Yo también lo siento, hay que serlo. Sí, sí, sí. Que eso también es un tema, ¿eh? Porque muchas veces como que te pones la barrera de no, no, no. A mí una de las cosas que me da cosas sacar la novela es como pues algo muy personal mío, Mm, muchas sensibilidades, mi forma de pensar, todo. Me da cosa enseñar al público, claro, me da cosa tal.
Pero, ¿qué más da? O sea, Claro, que a la gente que le guste le va a gustar y a la gente que no le gusta no le va a gustar. exacto. Y Carlos, las escenas más fáciles que se te hicieron ahí escribir. El final, final, final del todo. Buah, es que lo tenías clarísimo por lo que has dicho. Sí. Y el epílogo. Vale, ok. Porque el epílogo, de hecho, fue también una de las primeras cosas que pensé. No estaba pensado como tal, pero sí es como. Quería el sentimiento del epílogo, sobre todo. Qué guay. Muy bien. Vámonos al bloque 4, Carlos. Publicar, autopublicar y el después. Vale, has decidido Uf, eso es muy bueno. autopublicar tu historia, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Qué fue lo más difícil de ese proceso? ¿Cómo fue el proceso también? Y quizá alguna cosa que tú creas que no se suele contar. Vale. La parte más difícil es la corrección, porque yo, pues, no hay para pagar un editor, obviamente, porque al final Claro, ahí es un libro que hay que pagar, obviamente. No, si tuviese dinero lo haría, pero es un gasto que no entra. Entonces, pues bueno, la he publicado, he editado, he publicado, o sea, quiero decir, el libro está en constante revisión porque al final uno solo es muy difícil editar a nivel de corrección de una S se me ha colado un plural, se me ha colado tal, porque claro. yo lo releo y no lo veo. Y te juro, o sea, incluso en este que está aquí, horrible. En plan, horrible porque yo estoy leyendo y sé lo que quiero decir. Claro, claro. Además, hubo un momento antes de publicarlo que me leí el libro como 4 veces en una semana. ¿Te lo sabes casi de memoria? Sí, Es que pasa, pasa, pasa. Pero lo ha dicho tanta gente, o sea, es como una pregunta que es como, os lo sabéis de memoria, ¿verdad? Y todo el mundo, sí, sí. sí. En plan, me dices, esto pasa y te digo, capítulo tal. En plan, la Y no te página digo la uno. página porque me faltan años, ¿no? De leérmelo, pero... Pero al final es eso. También, a ver, eso como que me echaba un poco atrás al principio porque yo soy muy perfeccionista, Mm, pero también es como que, mira, ya para el siguiente, de hecho, tengo un editor. Es un amigo mío que justo ha hecho el máster de edición editorial. anda, Entonces, pues como que vamos a hacer ahí un team. muy bien. eh, lo- entonces, súper, súper bien. Luego, lo mejor de autopublicar, honestamente, es un poco la libertad que tienes para elegir todo. Mm, Por ejemplo, la portada de mi libro no es una portada típica de un libro de fantasía, me lo han dicho muchas veces. es verdad, No es, pero es que a mí me parece que representa muy bien la esencia del libro, ya. lo que yo quiero transmitir. Entonces, al final, tener todo el control artístico sobre lo que quieres enseñar, lo que no quieres enseñar, qué quieres mostrar en la portada. Yo no quería una portada cargada o una portada, eh, no sé, de otros estilos, que quería una portada súper minimalista, en plan, pues la voy a enseñar, en plan, así. Sí, sí, pero es que está Pero genial. yo, sí, es que cumple la función que quería, que era un poco como separarse un poco de todo lo que es, pues realmente lo que hay ahora en el mercado. Sí, Y pues eso, ponerle el foco realmente a lo que es la parte principal del libro, que es Carolyn quitándose esa venda de los ojos. Metafóricamente y literalmente. claro, claro, claro. ¿La portada la hiciste tú? ¿Te la hizo alguien? Me la hizo una de mis mejores amigas que se llama Raquel. Un saludo, Raquel. Pero Raquel, que, bueno, es mi ilustradora por excelencia, me gasto Mm, mis dineros en ella, así que me los gasto, vamos, no, bueno, pero eso muchísimo. da De hecho, gusto. tenemos un contrato no escrito de que va a ilustrar todo lo que yo haga. Y si algún día publico con una editorial, que ojalá, yo me la traigo del pescuezo, vamos. Y tanto, muy bien hecho. Porque es mi amiga con la que me dice el rol este que te he dicho. Vale, vale, vale. Y es ilustradora, ¿eh? Bueno, podemos poner también sus redes por aquí. Sí, bueno, te las doy si quieres Sí, luego, cuando. luego me las pasas y las pondremos también en la descripción también. Sí. Muy bien, muy bien. Y mirando atrás, ¿qué es lo que ahora harías distinto si empezaras hoy a publicar por primera vez? Pues realmente cosas generales, yo creo que nada. Un poco a lo mejor ya a nivel de marketing, pues como hice la salida del libro y todo, pero Ujú, eso, la verdad es que en el fondo es lo que menos me importa. Yo lo que haría a lo mejor es haberlo publicado antes. En plan, quiero decir, porque yo, como te he dicho antes, yo he escrito más cosas, como que siempre he tenido el agujerito aquí de decir, no es suficientemente bueno, no estaba. Y de bueno, verdad que yo. el síndrome del impostor es otro tema. Sí. Pero yo creo que al final lo más importante con la autopublicación es hacerla. Luego te vas a encontrar mil problemas
mil cosas. Va a haber gente que te va a decir cosas horribles, va a haber gente que te va a decir cosas muy buenas. Eh, Hay que tirar para adelante. Cualquier tipo de arte que tú has creado, cualquier tipo de historia que tú has creado es válida. Y yo creo que muchas veces es que lo único que cambiaría de tu publicación es como no hacerlo antes en el sentido de haberlo sacado, nada más escribirlo sin revisarlo y tal, sino haberme planteado como una opción realmente antes, porque es como algo que desde que acabé el libro hasta que lo hice, como que lo procrastiné mucho en plan de, es que no sé, es que no sé. Entonces, yo creo que es eso. Y como consejo a cualquier persona que escriba y que quiera publicarlo en algún momento, de verdad, cualquier historia, la has hecho con tu corazón, con tus ideas y con todo, merece ver la luz, va a haber gente a la que le va a gustar y va a haber gente que se va a ver reflejada en ella tiene que salir. Si tú sientes que tiene que salir, tiene que salir. Da igual lo que te diga la sociedad, lo que se lea ahora mismo, la gente. Lo importante al final es que tú saques eso y si estás orgulloso tú, que lo estás muchas veces, pero te tiras para abajo por ese síndrome del impostor, es seguir para adelante. Muy bien, Carlos, muy buen mensaje porque es que sí, tienes mil dudas, intentas como quizá convencerte de que no es suficiente, no es bueno, no tiene que salir o tal y para adelante. Sí, sí. Y en plan, muchas veces es como que al final te tiras tú mismo para atrás, Hmm, en el sentido de, también pues en el mundo editorial es muy difícil, la mandas a sitios, te dicen que no, ya. pero es que al final, pues bueno, pues que es un rechazo, pues si no puedo ir por una vía, voy por otra. Sí, Entonces, al sí, final también los autores somos muy perfeccionistas. Yo sí, a todo el mundo que conozco es muy perfeccionista y todo el mundo quiere tener el libro, vamos, que sea esto un bestseller. sí, Pero es que al sí. final, yo lo que me propuse cuando lo escribí es, mira, yo lo que me importa es dar a conocer la historia, que la gente se la lea, que la gente le coja cariño a los personajes, porque al final ya es lo que me importa. Mm, y al final es lo bonito, ¿no? De Sí, la escritura. sí, Cómo conectar con alguien o hacer que alguien se haga una pregunta que no se ha hecho antes o que mire el mundo con unos ojos que no lo ha visto antes. totalmente, totalmente. Carlos, mirando para el futuro, has comentado que Los ojos de la cazadora es autoconclusivo, Ujú. pero yo estoy segura que esta historia deja huella en el corazón de todo el mundo que se lo lee. ¿Te gustaría volver a este mundo o ya estás en otro proyecto totalmente distinto? Pues estoy en otro proyecto completamente distinto ahora mismo, además completamente distinto porque completamente, o sea, esto era un mundo de fantasía y esto es Madrid 2016, o sea, ¿Contemporáneo? sí, más o menos. Ujú. Completamente distinto. Ay, bueno, ¿se Oh, me sigue viendo bien? más oscurito. Ah, Mejor, bueno, un pero poquito cálido. vale. Bien. De repente, es que el foco se ha decidido apagar, perdón. Bueno, Eh, es como mucho cambio realmente de uno a otro. Me gustaría volver, pues hay muchas cosas de las que hablar realmente porque muchas explicaciones y mucho de lo que yo te digo del world building este que hice en su sí. momento cuando me vino la inspiración, no le he llegado a contar en el libro porque no tenía por qué contarse. Ujú. Sí que es verdad que he pensado en escribir una secuela, pero no sería Carolina la protagonista. Vale. Sería como una secuela en el mundo después, pues yo que sé, de 50 años, cosas así, para Wow. las consecuencias del final del libro. Wow, qué guay. De hecho, bueno, si es que he pensado el título, he pensado como, o sea, Has ya pensado está. todo porque tu He cabecita no pensado puede todo. parar. Tú Sí. lo has dicho, si Pero tú porque te me lo conoces. dijeron y dije, de esto que dices, "Ah, podría hacerlo". Claro. Y A lo ya. mejor, Tú. no una novela, Mm, pero a lo mejor como una historia corta, a lo mejor 50 páginas, ¿sabes? vale. Bueno, qué guay. Vale, vale. Vale, y para cerrar, si, a ver, ya lo has comentado antes, pero esta pregunta siempre la hago y quizá quieres añadir alguna cosita, pero si una lectora, perdón, dudara si este libro es para ella, ¿qué sensación te gustaría que se llevara al cerrar la última página? Bueno, uf, es buena, ¿eh? Sí, esta es la pregunta por excelencia. Y yo tenía preparada mi respuesta por excelencia, pero es que me quedo en blanco. No. Eh, yo creo que querría dos tipos de sentimientos. Uno un poco agridulce cuando cierres la última página del último capítulo del libro. Ujú, Típico sentimiento de, vale, ha acabado la historia, pero este final como bien, pero agridulce. ujú, Y luego el epílogo, que al final es el final real de la novela. ujú. Como esa sensación de calma y tranquilidad
sea, a mí me parece como es... A mí el epílogo me da, cuando lo releo, como que me da el sentimiento de estar tumbadito en una tarde de verano, dándote el sol en la cara, echándote la siesta. Ay, qué guay, qué gran sensación. Bueno, este de, como la sensación de, sí, el final ha sido agridulce, pero ahora todo ha acabado y algo ha pasado. O sea, Sí, vale. Es que no puedes hacer como spoilers, ese, pero ya lo entiendo. claro, pero Sí, sí, como esa, no sé si me explico, ese de decir, ya está. incluso aunque todo no haya acabado de la manera que tú querías, la vida sigue. Vale, wow, vale, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada más, Carlos. Este es el cierre Muchas ya. gracias. Gracias por pasarte por aquí, por compartir todo esto. De verdad ha sido genial. Los ojos de la cazadora tienen una pintaza y cualquier persona debería leerse este libro. Vuelvo a repetir, para mí este año es Los ojos de la cazadora 100%. Y estaremos también a la expectativa de lo que tengas que sacar y de lo que vayas colgando. Y bueno, Muchísimas gracias a ti por invitarme. nada, Carlos, estamos en contacto y para también lo que necesites. Yo no sé en qué te puedo ayudar o en qué no, pero yo siempre estoy aquí para lo que necesitéis. El próximo libro que saques lo volvemos a charlar, eso 100%, te lo aseguro. Y ya está, y por aquí abajo os dejamos también en la descripción el link para comprar el libro de Carlos, que será un link de Amazon, ¿no? Sí, Vale, y también, yo qué sé, las plataformas de la ilustradora, de su amiga también, por aquí abajo. Y tus redes sociales también para que todo el mundo pueda verlo. muchas gracias por la oportunidad, por escucharme hablar de mi libro, por las preguntas que son súper chulas y por realmente por este espacio que creas tú para que autores pues como yo y gente autopublicada que al final tiene menos imagen y todo, como que podamos de verdad hablar, pues hablar de nuestra novela libremente, que nos hagan preguntas, darnos a conocer y pues eso generar como una especie de comunidad súper guay. Me alegro, Carlos. Gracias también por valorarlo. Un besito, nos vemos. Chao a todos.